La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, hermanos, y a compartir la palabra del Señor, el consejo del Señor, que es tan útil, tan necesario. Ya cantaron, ya alabaron, ya exaltaron al Señor, ya oraron, ya se saludaron. Ninguno dijo amén. ¿Ya se saludaron, hermanos? Ah, vaya, qué bueno. ¿Nos ponemos de pie? A ver, pónganse de pie. Porque así sentaditos no se pueden saludar. Salude a su hermano que está en la vecindad. Salude al hermano que está atrásito de usted, adelante de usted. Salúdense. Desen un abrazo. Desen un beso santo, un ósculo santo. Este es un abrazo y un saludo de hermanos. De hermanos, oiga, de hermanos, hijos de un mismo Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Les hacía falta este saludito, ¿verdad? Qué bueno que ya lo alcanzaron. Bueno, mis hermanos, yo quiero continuar exponiendo acerca del árbol de la vida, del cual tanto usted como yo tenemos la promesa del Señor, que a los vencedores les dará de comer del árbol de la vida, dice Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Al que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es sinónimo de eternidad. Estamos llegando a esa conclusión, estamos llegando a ese entendido. El árbol de la vida es eternidad. Por lo consiguiente, en el corazón de Dios está el deseo de llamar, de salvar y de preparar a los escogidos para la vida eterna, que es eternidad. Eternidad es vida eterna. Vida eterna es árbol de la vida, es alimento de Dios, pan del cielo. Y por eso envió a Jesucristo a que viniera a buscar y a salvar, para que redimiendo, quiere decir adquiriendo a precio de sangre. Redimir es comprar. Usted sabe que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Es el costo que se pagó por nosotros, la sangre preciosa de Cristo. Entonces, redimiéndonos, pudiésemos nosotros tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna. La vida aquí, como dice la Escritura, es como la flor del campo, hermano. Claro, vivimos quizás 70, 80, 90 y hasta algunos 100, pero es como la flor del campo. Nace un día, se marchita, muere y se acabó. En un abrir y cerrar de ojos se acabó la vida. Entonces Dios envía un plan de vida eterna, porque quiero que pongamos mucho énfasis en esto, de vida eterna. El Evangelio no es tanto para edificarnos o beneficiarnos aquí en esta vida. No, eso es parte de. Pero el Evangelio, el propósito número uno es llevarnos a la vida eterna, al reino de Dios, porque el reino de Dios es eterno. Entonces quiero que en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 10, que vamos a entresacar unos versos, tanto Juan el Bautista como Jesucristo
Y de ahí sus discípulos. Ponga atención en esto. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos que se quedaron predicando el Evangelio, los tres tienen la misión de predicar vida eterna. Vida eterna. Reino de los cielos es sinónimo de vida eterna. El reino de Dios no tiene principio ni tiene fin. Y eso es lo que el Evangelio trata de que nosotros busquemos en el Evangelio, la vida eterna. La vida de aquí, todas las personas tienen la misma. Que tenemos bendiciones aquí, ¿cómo no? Pero no son comparables con la resurrección de entre los muertos para alcanzar la vida eterna en Dios. Es diferente. Amén. Capítulo 3 de Mateo, vemos la responsabilidad de Juan el Bautista. Verso número 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otros términos dice: el reino de los cielos está a tu alcance, está cerca. El árbol de la vida, oiga, el árbol de la vida en el huerto estaba al alcance y cerca de Adán, solo que se lo iban a dar a comer a su tiempo, pero estaba cerca y lejos de los habitantes de la tierra. Vamos al capítulo 4 de Mateo, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Juan el Bautista predicaba. Ahora Jesús predica y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús. ¿Se dio cuenta? Exactamente el mismo mensaje. Ahora vaya conmigo al capítulo 10 y verso número 7. En la misión que el Señor Jesús le da a sus discípulos, y dice en el verso número 5: a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El núcleo puntual del mensaje del Evangelio debe ser el reino de los cielos, la eternidad. Por eso vamos a ver el tema de la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, esta noche te damos gracias por permitirnos el predicar una vez más tu evangelio, tu palabra, tu consejo. Te suplicamos, Señor, que prepares nuestros corazones con el rocío de tu Espíritu para que podamos asimilar y guardar ese consejo. Padre, oramos por mi hermana Angelita para que su recuperación sea pronta, para que podamos tenerla en casa lo más pronto posible, podamos juntos alabar y bendecir su santo nombre. Bendecimos a mis hermanas que están cumpliendo años, Señor. Dales mucha alegría, mucha felicidad y mucha vida. Bendecimos a Samuelito y a Racalita que está con nosotros. Tú tienes un propósito con ellos, alcánzalo, Padre,
para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tome su lugar. En la soberanía de Dios, coloca un árbol de la vida en el huerto y no en la tierra en lo general. Ya hemos visto en semana pasada cómo Dios crea la tierra, su vegetación, su fauna, y en esa tierra, en ese mundo, toma una parte una parte y edifica un huerto, un paraíso. Y ahí coloca a dos personas, a Adán y a Eva. Pero también coloca dos árboles especiales que no habían fuera de ese huerto. Eran árboles exclusivos de ese huerto. Uno, el del conocimiento del bien y el mal, y el otro, el árbol de la vida. Solo los que estaban dentro del huerto, solo los que moraban dentro de ese espacio exclusivo de Dios, donde el Señor se manifestaba, donde el Señor hablaba, donde el Señor instruía, solo esos dos individuos tenían a su alcance el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, del conocimiento. Lo mismo es hoy. El Señor envía a Jesús, su Hijo, como un árbol de justicia, como un árbol de vida, con facultades especiales de parte del Padre hacia Él, para que desarrolle el propósito, el plan que Él tiene, no solo de salvación y de perdón de pecados, no solo de liberación, no solo de reconciliación con el Padre, sino específicamente para dar a conocer que Dios quiere darle al redimido vida eterna en el reino de los cielos. Como leímos en Mateo, Juan el Bautista, como precursor del mensaje del Evangelio, invita al arrepentimiento, invita al acercamiento a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Está dando la noticia. Dios está poniendo cerca a su alcance la vida eterna, el convivir con Él en el reino de los cielos en la eternidad. Ahí está cerca. Por lo tanto, den los primeros pasos, decía Juan el Bautista. Arrepiéntense, clamen a Dios misericordia, huyan de lo que es contrario de Dios. Jesús toma de alguna manera la delegación de predicar el Evangelio y dice lo mismo: arrepiéntanse, acérquense a Dios, conozcan a Dios, que el reino de los cielos está a su alcance. Para que Dios nos diga que el reino de los cielos está al alcance, quiere decir que es posible que nosotros lo alcancemos, que es posible que tú y yo podamos alcanzar vida eterna, que es posible que tú y yo seamos de los invitados al reino de Dios. Claro, no tenemos que olvidar que Dios tiene una soberanía extraordinaria y Él hace como Él quiere y con quien quiere, porque Él es el creador de todo lo que existe. Él es el Señor, ahí sí, Señor. Él lo creó todo, Él lo determinó todo. Entonces envía a Jesús
con el propósito de juntar, de atraer, de congregar a un grupo selecto de personas. Ojalá usted me lo tome en el espíritu, por favor, porque es un poquito difícil de asimilar. Cuando yo digo un grupo selecto, estoy hablando de la soberanía de Dios, porque Él no envió a Jesucristo a que salvase o invitase al que se le pasara al frente. Jesús traía una orden determinada. Me sorprende muchas veces me sorprendió mucho cuando yo vi por primera vez el pasaje del estanque de Betesda. Y comprendí que nuestro Señor Jesucristo entra a ese estanque de Betesda que estaba rodeado de enfermos. Rodeado de enfermos. Muchos enfermos. Si usted ve el pasaje se va a dar cuenta que así era. Muchos enfermos. Pero Jesucristo se dirige al interior de ese lugar y se preocupa o se interesa por una persona. Había muchos enfermos, pero Jesús pone la mirada en un hombre y se acerca a él y le dice: ¿quieres ser sano? Porque así como todos los muchos que estaban ahí estaban enfermos, también el hombre al que se dirigió el Señor estaba enfermo. Y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice: fíjate que tengo un problema, yo sí quiero ser sano, pero ya tengo mucho tiempo de estar procurándolo. Pero cuando viene el Espíritu y remueve el agua, como era paralítico, en lo que él buscaba la manera de tirarse al agua, otro que quizás era ciego, que quizás era manco, o que tenía otra clase de enfermedad, pero tenía mejores facultades, se tiraba antes. Y como el único que iba a ser sano era el que se tirara primero. Entonces él tenía mucho tiempo de estar ahí esperando el momento, y cuando se removía el agua, él corría, él procuraba avanzar, pero en lo que él llegaba, ya otro ya se había tirado. O sea, había pasado mucho tiempo. Y el Señor le dice: ¿a eso te ha pasado? ¿Pero quieres ser sano? Sí, yo quiero ser sano. Entonces el Señor Jesús, movido a misericordia, identificando a ese hombre, no le puedo decir de qué manera, le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre instantáneamente sana de su enfermedad, se levanta, se para, toma su camilla de donde había estado mucho tiempo esperando entrar primero al agua y ser sano, toma la camilla, se le echa al hombro y se va para su casa. ¿Qué hace Jesús después de esa sanidad? Sale del estanque y deja a toda la demás gente enferma. Se queda toda la gente enferma. Solo va a sanar a uno y se regresa. Interesante. Esa es soberanía de Dios. Él hace como Él quiere y con quien Él quiere hacerlo. Y cuando vemos nosotros esa facultad de Dios y nos damos cuenta que nosotros fuimos elegidos, escogidos de entre los hombres, dentro de las multitudes, y Dios tuvo misericordia de nuestra vida, con más razón tenemos para decirle: gracias, Señor, porque tuviste de mí misericordia. Aleluya. Porque así como Dios opera en su soberanía, también dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre.
Es Dios el que determina este hombre, esta mujer, esta persona, a él, a ella. Es interesante. Jesús, cuando iba a terminar ya su ministerio de estar predicando el reino de Dios, el reino de los cielos, porque estoy muy interesado que usted grabe en su corazón que el evangelio es para llevarle al reino de los cielos. No tanto darle beneficios y beneficios y beneficios aquí en la tierra. No, es llevarle a una vida eterna en el reino de los cielos juntamente con Él. El Señor le dijo una vez a los discípulos: la hora de mi partida está llegando. Voy a volver a la casa de mi Padre. Y dice que Él vio en los rostros de los discípulos tristeza, porque se estaba despidiendo. Y entonces le dijo: pero no se entristezcan, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Qué interesante, hermano. Qué interesante, hermano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los dijera, dice. Pero hay muchos lugares y hay un lugar para ti. El evangelio tiene que enfatizarse de predicar que el corazón de la persona anhele ese momento del traslado de la tierra al cielo. Que le impacte que no vamos a ser eternos aquí. Yo he insistido ya hace un tiempo en que el ambiente general de lo que es el mundo, de lo que es la tierra, de lo que son nuestros países, ya no nos invitan a vivir aquí. Cada vez estamos siendo más oprimidos. Cada vez estamos siendo más limitados. Cada vez tenemos más preocupaciones. Cada vez hay más temor. Se oye decir ahora de muchas personas que ni en su casa está uno libre, dice. Ni en su casa uno tiene paz. Ni en su casa. Bueno, si no tiene paz en su casa, ¿dónde la va a tener? Y tiene razón. Una hermana me contaba que una noche de estas, no sé si fue anoche o antenoche, pasaron disparando a la puerta de la casa de una familia. Dejaron cantidad de hoyos ahí en la puerta. Y en su casa. Y en su casa. Este mundo ya no invita a que querramos vivir más aquí. Lo que hoy nos debería de motivar es nuestra morada eterna en el reino de los cielos, nuestra casa, hermano, que está esperando por ti, por mí. La soberanía de Dios entonces elige. La soberanía de Dios determina. Yo quisiera que fuéramos al pasaje de Juan, Evangelio de Juan, verso 10, capítulo 17, por favor. Del verso 1 en adelante. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dejemos de leer ahí. ¿Qué dicen estos 2-3 versos? Jesús está dando testimonio de que el Padre le envió a la tierra con un propósito, con un trabajo, con un ministerio. ¿De qué? Un ministerio con autoridad, un ministerio con poder, en el sentido de que todo aquel villanovano que Dios determinara que fuera redimido y rescatado por el Hijo y que le presentara el plan de salvación, el Hijo lo hiciera. Aquí lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es: Padre, estoy por terminar mi ministerio, ya voy a regresar a casa. Ya prediqué por Judea, ya prediqué por Jericó, ya prediqué en Jerusalén, ya prediqué por todos los caminos. Estoy terminando mi ministerio. Y déjeme decirle, lo hizo con autoridad, porque daba vida, y daba vida eterna, que era lo que el Padre le dijo que viniera a hacer. Pero no se la daba esa vida eterna a cualquiera. Que estoy insistiendo en ese punto de la soberanía de Dios. Sino dice el mismo Señor, dice: para darle vida eterna a todos los que me diste. Qué interesante. O sea, Jesús andaba en las calles de Jerusalén y sus alrededores, predicando el evangelio, pero de repente se interesaba en una persona en especial. ¿Por qué? Porque sentía en su interior el aviso de Dios. A él, háblale a él, obra en él, invítalo a él, tráelo a él. Predícale a él. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue así. Claro, él predicaba a las multitudes, pero predicaba, dice la Biblia, en parábolas. ¿Y sabe por qué predicaba en parábolas? Para que la gente no entendiera lo que decía. Hay cosas que hay que comprender de la Escritura, hermano. Imagínate, tú y yo éramos de las gentes, pero cuando Dios nos habló y llegó esa voz a nuestro corazón, estaba preparado nuestro corazón para comprender, para entender, para creer y para ir en pos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Y dice la Escritura: y eso no es de vosotros. Lo dice la Escritura. Y eso no es de vosotros, sino es don de Dios. Es un regalo de Dios. Es por su misericordia, es por su gracia que nosotros asimilamos el mensaje, lo recibimos y caminamos en pos de él. Por eso es que estamos aquí, porque nosotros escuchamos el llamado del Señor. Los que creen entonces, creen para vida eterna, son los que oyen y atienden su voz y le siguen. Entre ellos, judíos y gentiles. Regresemos al capítulo 10 de Juan. Dice así el verso 22: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno, y Jesús andaba en el templo
por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os los he dicho y no crees. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pues mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El mensaje se da a lo general. El evangelio se predica a lo general, pero no todos creen el evangelio, no todos asimilan el evangelio. Los únicos que asimilan el evangelio son las ovejitas del redil. El Señor, el Padre, le dio a Jesús un redil, le dio un grupo, y le dice: estas ovejitas son de este redil, ellas van a escuchar tu voz, y tú las vas a conocer, y ellas te van a seguir, y en ellas quiero que operes la vida eterna que hay en mí y que hay en ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Los fariseos, los escribas, todos los religiosos de aquel tiempo que escuchaban predicar a Jesús, les gustaba la predicación, pero los turbaba. Óigame, los turbaba. Les gustaba lo que decían, decía cosas lindas, pero los turbaba. No coordinaban muy bien lo que oían. Y entonces el Señor les dice: no, ustedes me oyen pero no me creen. Ustedes me oyen pero no me creen. Y entonces los hombres le dicen: dinos de una vez, ¿eres el Hijo de Dios? Dínoslo abiertamente. Eso quiere decir, dínoslo que lo podamos comprender. Por favor, si tú eres el Hijo de Dios, explícanoslo de una manera que te lo entendamos. Se pusieron bravos porque no entendían el mensaje. Y entonces el Señor Jesús les dice: un misterio, hermano, no me pueden entender. No pueden. ¿Y por qué? Porque ustedes no son ovejas de mi redil. Ustedes no pertenecen al redil al cual yo tengo que salvar. Hermano, muchos se justifican con esta doctrina diciendo: bueno, entonces no es mi culpa que yo me pierda. Pues probablemente no va a ser su culpa, pero se va a perder. Bueno, pues entonces no es mi culpa que yo no acepte, que no crea, porque como yo no soy del redil, sí, es cierto. Pero usted y yo que hemos creído, damos gloria a Dios, porque el Señor nos incluyó en el redil de las ovejas. ¡Qué maravilloso, hermano! Aunque los demás se enojen. ¿Y por qué a mí no me incluyó? Pregúntaselo a él. ¿Por qué a mí me incluyó? Doy gloria a Dios, porque Él me incluyó. ¿Para qué? Para que entendiendo el mensaje, creyera el mensaje y lo siguiera. Aquí no se trata de que nos traigan a la fuerza. Aquí no se trata de que nos traigan, ¿qué se dice? Hay alguna palabra que dice que nos traigan condicionados. Mira, mi hijo, si no me acompañas a la iglesia, no te doy cena. Mira, mi hijo, si no me acompañas a la iglesia, mañana no plancho tu ropa. O mira, mi hija, si no me acompañas a la iglesia, no hay gasto este mes. Mira, mi hija, si no me acompañas a la iglesia, no te compro la lavadora. Seguí en la pila. No se puede.
Si usted es del redil, de las ovejas del Padre, va a oír, a creer y a seguirle. Va a seguirle. Nada ni nadie lo va a detener. Nada ni nadie le va a decir que se detenga. No, hermano, usted va a continuar el camino del Evangelio. Porque usted es de los escogidos. Usted es de los llamados. Usted es de los privilegiados. Usted es de los bienaventurados, que fuimos sacados de entre los demás. Dios, como creador y Señor, tiene una voz que ordena, que determina. Por eso cuando al principio usted abre la Biblia y en el capítulo 1 de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo la ordenó Él? ¿Cómo la arregló Él? Hágase, 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 corríjase, corríjase, arréglese. La voz de Dios es con autoridad, porque Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes, aleluya, y único Dios verdadero. Por eso entonces los gentiles, al conocer que fuimos llamados a participar de la gracia de Dios, damos gloria y nos regocijamos. Libro de los Hechos, adelantito por favor, capítulo 13, en su verso 42, dice de la siguiente manera: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos, oiga, de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, a los de Villanueva, porque así nos lo ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados. Oiga, todos los que estaban ordenados. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para la vida eterna. Hermano, nadie va a entrar a la vida eterna, nadie va a alcanzar la gloria del reino de Dios a menos que sea invitado, a menos que sea llamado. Nadie puede entrar por su propia cuenta. Hay una parábola, hay un pasaje de la Biblia que dice que el señor de la casa hizo una fiesta. Y que se abrió la puerta de la casa para que entraran todos los que iban a participar de la fiesta. Y se llenó la casa con invitados y con personas, todos sentados en sus mesas, esperando sus alimentos, que los atendieran. En eso el dueño de la casa, el dueño de la fiesta, empezó a dar su ronda. ¿Sabe qué ronda, va? Empezó a caminar por toda la casa, entre las sillas, entre las mesas, y saludaba. Gusto de saludarles, qué bueno que vinieron, qué bueno que vinieron. Ojalá lo disfruten, ojalá lo disfruten. Ahí el dueño de la fiesta.
Y de repente llegó a una mesa donde en una silla había alguien que le llamó la atención. Le llamó la atención. Y se acerca a él. ¿Y tú? ¿Por qué no tienes traje de invitado? ¿Por qué no tienes vestido de invitado? ¿Por qué no tienes vestido de fiesta? ¿Qué estás haciendo aquí? En otras palabras, en buen chapín le hubiera dicho: ¿y a vos qué te invitó? ¿A vos quién te invitó? No tienes vestido de fiesta. ¿Por qué estás aquí? ¡Hey, hey! Mozos, vengan para acá, mozos, vengan para acá. En sopilotío, por favor, sáquenmelo. Agarraron a aquel hombre cargadito, lo sacaron de la casa y lo fueron a dejar a la calle. Nadie podrá entrar si no es invitado. Nadie. No se me ponga serio, porque usted es invitado. ¿Usted es invitado? Alégrese con el Señor. Alégrese con Él. Alégrese con Él. Saque esa convicción que tiene. Como dice la Escritura, que el Espíritu Santo a usted, a su espíritu, le da testimonio de que usted es hijo de Dios, es hija de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio. Alégrese, alégrese, alabe al Señor. Dele ofrenda de palmas fuerte al Señor. Aleluya. Y dígale gracias. Por lo tanto, termino. Quienes tienen esa convicción, teniendo el testimonio del Espíritu de Dios en su espíritu, que somos hijos de Dios, vivamos de manera agradable para no estropear esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. Solo voy a leer, no voy a comentar mucho. Libro de los Romanos, capítulo número 2. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, te lleva al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad, procurad el reino de Dios y su justicia, y de todo lo que necesites en la tierra y de todo lo que te sea necesario, Dios te va a proveer, porque Él es vuestro Padre. Él es vuestro Padre, vuestro Dios y vuestro Señor. Denle ofrenda de palmas al Señor. Hoy es un día agradable
y acepto para llevar en nuestro corazón la convicción que somos hijos de Dios. No dudemos más, no caminemos a la deriva. No digamos, oh, no sé si voy a ser salvo, oh, no sé si voy a alcanzar, oh, no. Ten esa convicción, que el sacrificio de Cristo fue una vez, que el sacrificio de Cristo es real, poderoso, y que como dice la Escritura y lo leímos, nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Nadie, a menos que tú te quieras tirar. A menos que tú te quieras alejar, pero no lo creo. Procuremos y caminemos con diligencia, esperando que el día de la venida del Señor no nos alejemos avergonzados, sino vayamos con Él a la vida eterna en el reino de los cielos con el Padre. Gloria a Dios. Póngase de pie. Levántese un momentito. Cierre sus ojitos. No le dije que se fuera. Solo póngase de pie. Cierre sus ojitos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Porque soy diferente. Gracias porque fui escogido, elegido para pertenecerte a ti. No es del que quiere ni del que corre, es por tu misericordia, es por tu bondad. Y tengo que dar testimonio y ser luz de esa gracia que tú me diste. Que esta noche yo pueda entender en mi corazón que soy tu hijo, que soy tu hija, que te pertenezco y que aquí es mi lugar, y que aquí es mi lugar para estar contigo en comunión y sentir tu presencia y prepararme para ese día glorioso del traslado hacia el reino de los cielos. Yo lo anhelo, Señor. Dile, yo lo anhelo, Padre. Por eso dice tu Escritura que el Señor Jesucristo vendrá por una iglesia que ama su venida, que anhela su venida, que espera su venida. Sí, Señor. Bendecimos este pueblo, Padre, en tu nombre. Bendecimos a mis hermanos, a mis hermanas que han escuchado. Yo sé que son ovejitas de tu redil. Yo sé que entienden tu palabra. Yo sé que te creen. Y yo sé que quieren ir en pos de ti, Padre. Bendíceles por nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.